Hello. Aló. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, de parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en especial de la Escuela de Ingeniería en Construcción, les damos la bienvenida a otra charla de nuestro ciclo webinar de la madera, Estados Unidos y Chile. En esta oportunidad tenemos una interesante charla relacionada con el tema de monitoreo en puentes de madera y veremos adicionalmente algunas vinculaciones internacionales que se han estado desarrollando en diferentes asociaciones al respecto. Primero que todo, pedirles a cada uno de ustedes que puedan mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación, así como también, en la medida de lo posible, mantener su video apagado para mejorar la transmisión de los datos. Cabe mencionar que todas las consultas de la presentación agradecemos que puedan realizarlas en nuestro chat, que se encuentra en la parte inferior de nuestra plataforma, y las cuales serán realizadas al expositor durante el término de su charla. Agradecer a IAPSE por esta presentación, así como también a otros patrocinadores como el Comité Nacional de Puentes, la Universidad de British Columbia, IAP más Chile y Lonza Quimental, así como también SEC, para lo cual dejo a Enrique Escobar para que dé algunas palabras en representación de ellos. Enrique, por favor. Buenas tardes. Estoy intentando iniciar mi video. No sé si se ve. Algo pasa al respecto. Ahí está. No sé. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Escobar. Soy el representante de SEC en Chile, Software Expert Council. Es una institución en Oregon, Estados Unidos, que tiene como misión velar por los intereses de la industria forestal norteamericana. Su presidenta, Rose Braden, que me ha pedido que le extienda un saludo. Ella no está con nosotros hoy. Y en el marco de esta alianza con la Universidad Católica de Valparaíso, tenemos Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tenemos este ciclo de webinars que ya está en una etapa avanzada. Hoy tenemos nuestra penúltima eh, presentación de este ciclo. Sin más, quiero agradecer a la universidad en nombre del Software Expert Council y iniciar nuestra actividad conjunta con nuestras felicitaciones y agradecimientos. Gracias, Enrique. Bueno, sin más, me gustaría presentarles a nuestro charlista, un gran profesional, y me permito también decir, además de colega, un gran amigo, el doctor Carlos Méndez Galindo, nacido en México el año 81, es actualmente CEO de Magueva México, CTO American Group Magueva y elegido desde el 2017 como vicepresidente mundial de la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural y de Puentes, IAPSE, quien nos ha colaborado en todo este webinar, siendo además él el vicepresidente más joven en los 90 años de historia de la asociación. Wow. El doctor Méndez es ingeniero civil egresado del 2003 de la Universidad de Michoacán, obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería sísmica y estructural de la Universidad de Hokkaido en Japón, y a través de los años se ha desempeñado como consultor técnico en el diseño y aplicación de dispositivos sísmicos en proyectos alrededor del mundo. En su experiencia internacional se ha desempeñado como asesor técnico del grupo Magueva en Japón, entre muchos otros premios que ha obtenido. En esta oportunidad, el doctor Méndez nos va a exponer monitoreo remoto de humedad en puentes de madera, un caso de estudio. Carlos, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias a todos ustedes, a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a Softwood Expert Council por todo este apoyo para este tipo de eventos que me parecen sumamente pertinentes y difíciles de encontrar en la región. Entonces, de verdad, celebro mucho ese esfuerzo que están haciendo y felicidades por eso. Y bueno, con mucho gusto compartirles un poquito precisamente de lo que se puede hacer hoy, específicamente con puentes de madera, que particularmente tienen muchas ventajas como material, vaya, y al mismo tiempo es importante como cualquier estructura y con el desarrollo ver dónde están en términos de monitoreo y de salud estructural, así que de eso vamos a hablar y te agradezco mucho, Matías, de verdad, toda la confianza y el apoyo también que has dado a YAPSE para que permitirle participar en este tipo de eventos.
Entonces, sin más, para no alargar mucho el tema, les vamos a hablar precisamente, antes que nada, una disculpa por el inglés. Va a estar en inglés, la charla la voy a dar en español, pero desde luego con toda confianza, cualquier duda estamos aquí a la orden. Vamos a comenzar a platicarles poco a poquito de cómo llegamos a este tema del monitoreo y la importancia en los puentes en particular en términos de vulnerabilidad como es la humedad, que puede generar muchos temas complejos, ¿no? Y bueno, hablando de sistemas de monitoreo, yo trabajo para una empresa, esta empresa tiene un sistema de monitoreo, hay muchísimas empresas, es más que nada darles nada más un poquito el estado del arte desde nuestra perspectiva, dónde está el tema. Ya cada vez hay más alternativas, como pueden ver ahí lo que ven en la pantalla son básicamente la cantidad de sensores que hoy en día tenemos disponibles para el monitoreo estructural de cualquier tipo de estructura. Entonces podemos hablar desde obviamente, de medir rotaciones, desplazamientos, vibraciones, en fin, cualquier tipo de situación se puede medir. Hace años, hablar de sensores era hablar de algo muy costoso. Hoy en día los dispositivos han bajado muchísimo de precio y lo que hace muy accesible, obviamente, poder generar sistemas de monitoreo adecuados. Ya los sensores no son realmente el tema, lo importante aquí es desarrollar un buen procesamiento de datos y lo más importante, que es el título de la charla, poder llegar a un tema donde tengamos acceso remoto a esa información. Hasta hace algunos años era común que tuviéramos que ir hasta el lugar del proyecto para tratar de obtener la información que podíamos tener por monitoreo, lo cual en puentes es sumamente complejo en muchos casos por lo remoto de las ubicaciones, por lo difícil que es acceder muchas veces a varios de los lugares de estas estructuras. De ahí la importancia de precisamente esa palabra, la palabra remoto, que podamos hacerlo de manera muy cómoda, sobre todo hoy más que nunca con este tema de la pandemia. Vuelve todavía más enfática la importancia de que el proceso pueda ser remoto y que no tengamos que estar viendo constantemente al proyecto para acceder a este tipo de información. Hay una variedad importante, muy fuerte de sistemas. Es muy importante también que ya no manejemos el monitoreo estructural desde un punto de vista sumamente técnico y casi de solamente expertos, que solamente profesionales o académicos e investigadores en este tipo de temas puedan entenderlo. Ya hoy en día la mayoría de herramientas están pensadas precisamente para que podamos acceder a la información de manera visual, de manera muy amigable con el usuario, con el ingeniero encargado del mantenimiento de la estructura. Como pueden ver, hay algunas imágenes donde rápidamente podamos darnos cuenta cuál es la temperatura, qué nivel de desplazamiento están presentando, qué nivel de rotaciones, en fin, toda esa información que nos va a dar una idea clara y la podemos acceder de manera muy simple y sencilla, sin ningún software adicional. En este caso ya la mayoría de los sistemas son accesibles de cualquier dispositivo, entiéndase iPhone, iPad, computadora, en fin. Eso da muchísima flexibilidad y quita mucho de la complejidad que estos sistemas tenían durante muchos años. El aplicar esto ya en la salud estructural es fundamental. Hace tiempo se entendían este tipo de tecnologías como algo muy costoso, todavía, siendo realistas, sobre todo en Latinoamérica todavía, pero ya en muchos lados ya se comienza a hacer una necesidad, porque es increíble que todavía hoy haya estructuras que no tenemos idea de cómo están. Entonces, para darles un ejemplo, hablando de puentes, alguna vez aquí en México, fui a una reunión con una autoridad que se encarga de muchos puentes en el país y nos contaba que una vez tuvo las peores 4 horas de su vida porque sucedió un terremoto en México y un cable atirantado muy famoso, el puente Mezcala, que está aquí en México, y alguien en Twitter o en alguna red social se le ocurrió decir, se cayó el puente Mezcala, ¿no? Entonces es el hombre que pasó las peores horas de su vida hasta que no hubo alguien que pudo ir en una camioneta y llegar ahí al lado de la obra y ver que no se había caído, ¿no? Entonces es un caso un poco dramático, pero es curioso que sobre todo estructuras de esa magnitud tengamos tan poca información de cómo están, ¿no? Eso es un caso dramático de colapso que no sucedió afortunadamente, pero no nos vayamos ahí. Hay mucha información que podríamos tener desde antes para precisamente conocer la salud estructural y cualquier situación que requiera de un mantenimiento, de una reparación, de un tema correctivo, se puede hacer con tiempo. Y hoy en día es relativamente sencillo hacerlo y ese tipo de tecnología es lo que permite y es el tipo de casos que les vamos a mostrar hoy. Entonces, como les decía, hay muchísimos sensores, también hay muchas empresas que hacen esto. Lo importante al final del día es el cerebro que va a integrar a todos esos sensores en un sistema y que le va a permitir transferirse y volverse ese sistema amigable que les mostraba en la pantalla. Ahí pueden ver un poquito de los diferentes sistemas que se utilizan en las estructuras. Obviamente, cuando hablamos de puentes, y sobre todo puentes de madera, es natural que tengamos retos de dónde poner nuestros aparatos y queda claro que van a estar expuestos a la intemperie, al clima, a muchísimas condiciones. De ahí la importancia de que estos equipos tengan la suficiente capacidad para resistir y obviamente de manera certificada y bajo pruebas de laboratorio y demás a todas esas demandas de intemperie y demás que pueden tener durante la vida útil de una estructura, ¿no?
Inclusive tenemos que tener consideraciones para temas de vandalismo, que tampoco falta. No ha sido una sola vez que nos ha pasado más de lo que debería, de que llega gente y se roba los cables, ha pasado muchísimo donde está el monitoreo. Entonces, siempre hay que tener ciertas consideraciones a la hora de la instalación, sobre todo pensando que no queremos regresar en un buen rato, y en un buen rato se entiende hace años, no queremos estar yendo a la estructura de manera constante, queremos hacerlo ya. Les puedo decir, nosotros tenemos puentes ya instrumentados desde hace 16 años, donde no hay que ir al puente prácticamente nunca, ¿no? A menos de que suceda algo especial o fuera de lo esperado, pero esa es precisamente parte de la promesa de un sistema remoto para este tipo de cosas. Entonces, las ventajas que tenemos, muchos de ustedes las deben de conocer, pero en realidad, y esto aplica a la mayoría de los sistemas de monitoreo, obviamente tiene que ser un sistema autónomo, completamente automatizado, tiene que ser independiente, no tenemos que estar nosotros haciendo nada para que ese sistema funcione, es un monitoreo de tiempo real que se tiene que ajustar específicamente a la necesidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que para cada proyecto, por ejemplo, en este caso, hablando de los puentes de madera, hay unas necesidades muy claras, como el tema de hoy, que es la humedad, pero es muy importante tener claro cuál es el objetivo de ese monitoreo, porque tampoco se trata de tener un árbol de Navidad. Como dice por ahí mi jefe, o sea, instalarle sensores por todo lado. No, ustedes cuando van al médico, el médico les dice, lo primero que haces, bueno, ¿qué tienes, no? Antes de meterte todos los estudios, hacerte tomografías y demás, no, tiene que primero saber por qué estás ahí, cuál es tu razón de estar visitando al médico, y con base en eso se empieza a hacer una estrategia de tratamiento, ¿no? En este caso, pues, empiezan a hacer los exámenes y demás, y eso es el monitoreo, tratar de entender qué es lo que necesita la estructura. Aquí pueden ver un caso de un puente atirantado, es un poco extremo. Este puente, de hecho, es un puente que tenemos monitoreado en India, pero bueno, es nada más para enfatizar el tema de que cada estructura debe ser de manera muy estratégica analizada para saber qué tipo de monitoreo estructural necesita, qué tan robusto debe ser, qué tan permanente debe ser, y con base en eso se puede tomar una decisión adecuada. Ya se puede conectar cualquier tipo de sensor, el que se puedan imaginar. O sea, de los más, por ejemplo, de los que son muy interesantes, el tema de humedad es muy interesante, el tema de corrosión es muy importante también. No nada más, y sobre todo la corrosión, que es un tema tan complejo de percibir, sobre todo de manera clara, si se da o no se da. Y ahorita voy a contarles un poquito sobre eso. Pero ese tipo de dispositivos ya están muy disponibles en el mercado y son relativamente económicos y accesibles, lo cual permite que ya podamos pensar en cualquier tipo de estructura que tenga este tipo de sistemas como algo accesible, ¿no? También la conectividad ha cambiado muchísimo, hoy tenemos muchísimos sistemas, ha mejorado mucho. Les puedo decir, hace 10, 15 años eran retos diferentes, hoy en día la diversidad es muy grande, y sobre todo la posibilidad de tener todas las redes al mismo tiempo para que sea un sistema redundante y nunca dependa nada más de una o otro sistema. Siempre tratamos de tener varias fuentes, incluido el acceso a la energía. Puede ser con baterías, puede ser conectado a la corriente eléctrica si se tiene, o puede ser obviamente también con un tema de celdas solares. En fin, la flexibilidad es muy amplia gracias a la tecnología. Lo más importante es la posibilidad de acceder de manera, como ya les decía, por cualquier tipo de dispositivo y en tiempo real. Eso es de lo más valioso que se tiene en estos sistemas remotos, que no tengamos que esperar para saber qué está pasando con la estructura, sino de verdad, si tenemos algún tema de qué preocuparnos, nos enteremos de manera inmediata. Ustedes saben, en Estados Unidos ha habido varias desgracias, en varias partes del mundo, en realidad Italia también recientemente, pero es increíble, sobre todo conociendo la bondad de los puentes, que lleguen al nivel de colapso y que no nos hayamos enterado que venía el colapso, porque dan muchas señales las estructuras, en particular los puentes, además de su nobleza de aguantar, los amigos aguantan más de lo que deberían. Entonces, entender eso y tener un sistema claro de alarmas donde ciertos límites no se pueden exceder, y si se exceden inmediatamente se suene la alarma a todos los encargados de estas estructuras es fundamental. Es algo que también los sistemas remotos tienen, precisamente por esa capacidad de ser tiempo real, ¿no? Obviamente, al hablar de puentes, también tenemos que hablar de sistemas completamente independientes de conexiones, ya les decía, eléctricas o de transferencia de datos, de ahí la importancia de sistemas satelitales y demás, que también son parte ya de la propuesta de monitoreo estructural en general en la industria. Y bueno, obviamente una cobertura mundial, que no haya ningún tipo de reto en cuanto a ubicación, eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos de países como Chile, vamos a tener lugares muy complejos de acceder, y es natural que queramos tener la confiabilidad de que podamos tener acceso a esa información sin mayor reto, ¿no? Entonces es un poquito lo que tiene como ventajas del monitoreo estructural. Queremos saber dónde está nuestra estructura, está sana, no está sana. En este caso particular, si la humedad está llegando a un nivel tal que puede poner en riesgo la integridad estructural de este puente. Eso es fundamental. Y hoy en día, probablemente Matías puede saber más, y la gente dedicada a la parte de la madera, es muy poco lo que realmente tenemos instrumentado en cuanto a estructuras vulnerables a nivel mundial, ¿eh? O sea, sigue siendo un tema bastante nuevo hasta cierto punto, pero que afortunadamente comienza a tomar fuerza, ¿eh? Como pueden ver en la imagen, estamos hablando de
sensores de temperatura, de esfuerzos, de viento, de desplazamientos, acelerómetros, todo lo que se puedan imaginar en cuanto a medición, hoy se puede tener y se puede integrar en un sistema muy sencillo de monitoreo estructural. Y bueno, la idea es clara. Obviamente los dueños de las estructuras, si hablamos de puentes, particularmente tienden a ser las autoridades y los gobiernos, son los que tienden a ser los encargados de este tipo de estructuras, o los concesionarios, vaya. Y lo que queremos, obviamente, lo más importante siempre es minimizar los riesgos y asegurar que la estructura va a mantener su integridad en cualquier situación, aún en situaciones extremas como terremotos, como huracanes, en fin, cualquier tipo de situación, que inundaciones y demás. Es importante saber dónde están y tener la claridad de que todo está en orden. Nos ayuda mucho a incrementar el ciclo de vida de la estructura porque obviamente nos permite actuar de manera temprana a situaciones, hablando de puentes de madera, donde ya detectemos un nivel de humedad importante o una reducción en rigidez importante. Eso claramente nos da una señal de que hay que hacer algo para ayudar a ese puente y no dejarlo que siga sufriendo. Eso cambia completamente la realidad del ciclo de vida y por ende su costo y su capacidad de operación. Entonces es muy importante tener eso muy claro en mente. Ayuda mucho, obviamente, desde el punto de vista de la inversión. Es importante mantenerla en los rangos que nos interesan, no que se nos haga un proyecto carísimo. Tener claro también cuál va a ser el envejecimiento de nuestra estructura. Lo va a tener, y aunque la madera tiene una cantidad de bondades en términos de comportamiento, aún en periodos muy largos de tiempo, sabemos que va a tener una degradación y es importante saber qué tanto la intemperie, el clima y las demás, inclusive el tráfico y demás, pueden alterar y generar una deficiencia en su ciclo de vida. Y bueno, y eso al final del día lleva a tener un programa de mantenimiento adecuado, que va muy de la mano con ese monitoreo que nos permite, insisto, alargar y mantener esa expectativa de ciclo de vida. Ahora bien, también es muy importante el monitoreo estructural en términos de diseño, porque muchas veces, bueno, y nos ha pasado en varias estructuras donde los puentes en teoría están muy bien, pero ya cuando empiezan a interactuar con todo su ambiente, sobre todo ya pensando en viento, tráfico, comienzan a vivir realidades que a lo mejor no se tenían contempladas en el diseño. Y eso es algo que también este tipo de sistemas nos permite comenzar a obtener información para empezar a calibrar nuestros diseños y a ver si hay algún desfase de lo que se tenía pensado en la etapa de diseño con lo que realmente ya tenemos en obra. Muchas veces puede uno darse cuenta de detalles en el proceso de diseño, a lo mejor un error o una mala consideración, o se puede dar uno cuenta de problemas que están sucediendo en el proyecto por alguna mala instalación o por algún mal material. Todo ese tipo de cosas son importantísimas para tener claro ese comportamiento. Y finalmente, bueno, las empresas que hacen la construcción pueden trabajar muchísimo también desde su proceso de instalación y su proceso de construcción puede ser también monitoreado constantemente para evitar desastres que también hemos tenido en procesos de construcción de estas estructuras. Entonces, estos son los beneficios muy a grosso modo. No quiero entrarme mucho al tema, pero con todo gusto estamos ahí a la orden para cualquier cosa que quieran más a detalle. Pero hoy en día, insisto, lo importante y que el mensaje que sí quiero que se lleven hoy es que las alternativas de monitoreo estructural hay muchísimas, son mucho más accesibles que antes, y lo más importante, justificables. En alguna charla, recuerdo bien, uno de mis jefes comentaba mucho la analogía del monitoreo estructural con las bolsas de aire, ¿no? Entonces, en su momento, cuando salieron, eran costosísimas y, bueno, no era fácil tener un auto con bolsa de aire. Hoy es muy difícil pensar tener un auto que no tenga bolsa de aire. O sea, la implicación de no tenerla es la diferencia entre la vida y la muerte, y hablando de una estructura es la diferencia entre la integridad y perder la estructura en su operación, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nada más por darles una idea de hasta dónde puede llegar el tema del monitoreo. Este es un caso particularmente en Canadá, que quería mostrarlo con la colaboración con la Universidad de British Columbia. Este puente es el nuevo Champlain Bridge en Canadá. Es un puente espectacular, es un puente atirantado, como lo pueden ver ahí. No se alcanza a ver la parte atirantada, es solamente los viaductos de acceso. Pero tuvimos la fortuna de trabajar en monitoreo estructural, tiene 240 sensores. Y aquí, más que entrar mucho al detalle del alcance de ese monitoreo, lo importante es, y aún hablando de puentes de madera, es tener claro que entre más pronto podamos incluir el monitoreo estructural en la estructura misma y en el diseño y en la construcción de todos sus elementos, más fácil va a ser tener acceso a muchísima información. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de la corrosión. Tenemos un tema de sensores de corrosión que están ya embebidos dentro de cada una de las columnas que pueden ver por ahí. Ya son parte propia ya son varias las venas de la estructura. Todo eso se diseñó mucho antes de que ya tuvieran, obviamente, los planos listos para empezar la obra. Y eso fue fundamental porque obviamente pudimos dejar embeber en el concreto y en muchos de los elementos del puente, muchos de estos sensores que nos van a permitir conocer exactamente cuál es su comportamiento durante su vida útil. Entonces, de igual manera, aunque también podemos hablar de monitoreo de estructuras existentes, cuando tengamos una nueva estructura,
es infinitamente más sencillo, más económico y más eficiente poder iniciar con un monitoreo estructural, porque hay manera de entrar al corazón de la estructura y poder tener toda la sensibilidad de qué pasa con este tipo de puentes, ¿no? Lo van a ver, el caso que ven ahí en la imagen es un poco grande, van a ver que lo voy a mostrar de manera, es un caso muy sencillito, pero igual, al final del día es una función, es un servicio y la gente tiene que cruzar. Y el no tener ese puente representa una disrupción que nadie quiere que suceda, ¿no? Ahí pueden tener algunas de las imágenes, alguna de la información del tipo de sensores que tenemos. Insisto, lo importante es estar obviamente en el momento adecuado para desarrollar la estrategia adecuada de cada estructura. Diseño del sistema, por ejemplo, aquí les muestro un caso también muy breve, nada más para hacer referencia. No nada más los puentes, hay todo tipo de estructuras que se pueden monitorear. En este caso, estamos hablando de muros, básicamente, donde hay que contenerlos. Básicamente se encajaron varias anclas y lo que se hizo, esto está en Suiza, ahí al lado del río Rhine, y lo que tenemos ahí es un lugar muy bonito donde pasa el río y la gente es una cascadita y la gente se acerca. Y básicamente la gente estaba muy preocupada por la estabilidad de ese muro, entonces se instrumentó de manera permanente y remota para conocer precisamente los esfuerzos en cada una de las anclas, conocer si había desplazamientos más allá de lo permitido, esfuerzos más allá de lo permitido, y eso da muchísima tranquilidad a los dueños de esta estructura porque obviamente no ponen en riesgo a la gente que está por ahí, y sí son obviamente unos taludes bastante importantes en esa zona, y bueno, ese tipo de aplicaciones puede tener y como les digo, entra en cualquier tipo de estructura. Lo que sí es importante en este caso también es entender, y eso aplica a todos los elementos de un monitoreo estructural para puentes, es entender muy bien cuál es la interacción de todos los elementos participantes, si digas de temperatura, condiciones climáticas, tráfico, viento, en fin, todo lo que pueda influir y entender cuál es la relación entre todas esas partes, porque muy probablemente, y nos ha pasado en varios casos, que esa interacción es la que nos explica cómo se comporta y nos puede decir si hay un problema y por qué. O también nos puede confirmar que no hay problema y que es una situación también normal. Toda esa información es importante y la podemos obtener con este tipo de monitoreo. Aquí hablamos, por ejemplo, también un puente atirantado. Hay 1000 retos en los puentes atirantados. De igual manera, como les decía, cualquier tipo de sensor, acelerómetros en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. En fin, y lo importante es encontrar qué es lo que realmente la estructura necesita y dónde lo necesita, como les comentaba al principio. Entonces, no es un tema ya tan complejo. La instalación tampoco lo es, sobre todo, insisto, si se hace de manera adecuada y se consensa con todas las partes que son parte de cada proyecto. Ahí, por ejemplo, pueden ver un poquito la relación que existe entre la tensión de los cables y el tiempo. Entonces, podemos claramente ver a qué hora, dónde está la tensión en cada cable. Y eso es muy importante y ahí podemos establecer límites de, por ejemplo, no sé, si quisiéramos establecer un límite como de 5.750 en carga kilonewtons, pues ya ponemos el límite y en cuanto se supera inmediatamente suena la alarma, ¿no? Esa es información valiosísima para condiciones, obviamente, bueno, puede ser de servicio o también en condiciones últimas en caso de algún caso extremo, ¿no? Algunos casos nada más para que vean qué tipo de estructuras pueden ser monitoreadas, no nada más las de madera, en cualquier tipo de material. Este es uno de los puentes más antiguos que de hecho tenemos monitoreado ya en Suiza desde 2004, como pueden ver. Entonces este puente ya, vaya, tiene un monitoreo que ha madurado, ya nos ha tocado cambiar una cantidad de sensores, nos ha tocado cambiar cables y demás, lo cual es natural en su vida útil, pero la autoridad, en este caso Suiza, está feliz de saber exactamente dónde está su puente. Es un puente complejo, como pueden ver son 2 puentes en realidad, están en una pendiente bastante pronunciada, aquí en la foto no se alcanza a ver, pero hay 1000 retos, pueden ver la esbeltez también de los elementos estructurales, es algo que hace mucho en Suiza, ¿no? Les ayuda a no tener tanto terremoto en realidad. En Chile no podríamos hablar de esto tan sencillo, pero bueno, es para que se den una idea de dónde podemos instrumentar. Tenemos este puente, por ejemplo, también en Estados Unidos. En varios de estos casos son puentes, como pueden ver, muy viejos, que ya están pensando en hacerles como se le conoce como el extreme makeover, hacerles una reparación profunda, pero lo importante es, bueno, ¿y qué les reparamos? ¿Y qué tanto reparamos? ¿Y cuál es la nueva demanda? Y el monitoreo estructural nos puede ayudar precisamente a entender dónde estamos para saber qué es lo que tenemos que hacer realmente, porque si ya sabemos que las condiciones de carga cambiaron, sabemos que las condiciones de los mismos materiales, los mismos elementos son diferentes, hay que entender dónde está este puente hoy para poder saber qué hay que hacerle hoy, ¿no? Es parte de ese tipo de cosas. Otro tipo de puentes también esto, por ejemplo, en Suiza. Esta es una estructura de edificación ya, es una estructura compleja, tiene aislamiento sísmico, pero además tiene un sistema de monitoreo muy complejo para todo lo que son hay unos sistemas de amortiguamiento en el techo, porque el techo tiende mucho a, obviamente, ser fácil y ser sencillo, que se lo pueda llevar el viento, entonces hay un sistema ahí de control para saber que no entremos en demandas muy fuertes, en fin, otro tipo de estructuras.
Obviamente, cuando hablamos de lugares, Chile es un caso muy particular, donde tenemos temperaturas ya muy bajas, ¿no? Me imagino tan solo el puente Chacao va a sentir frío en algún momento del año, quiero pensar. Entonces, ahí juega todavía más importancia entender cuál es la implicación de esa variación de clima, la variación en las propiedades, la variación en el comportamiento de la estructura, y tener claro si hay algo de qué preocuparse o hay algo de qué no preocuparse, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante. Este es un caso, insisto, ya en zona muy fría, otro tipo de proyectos. Esa es precisamente la parte de arriba, el de Canadá que les mostré, pero por la parte de arriba. Ahí pueden ver la parte atirantada. Este es el muro que les decía. Ahí pueden ver a la gente que está en lo que es el talud como tal. Ahí está la gente, entonces ese muro es el que no querían que se cayera. Y los suizos, se los digo, por experiencia, son extremadamente cuidadosos y se aseguran por todo. Tienen seguro de absolutamente todo. Entonces no iban a poner en riesgo absolutamente nada. Pero al final del día, cuando hablamos de integridad de las personas y de la vida humana, realmente no tendría mucho que ponerle uno costo. Entonces siempre tiene que ser una prioridad sobre cualquier cosa. Pueden ver otro tipo de estructuras con este tipo de monitoreo. Este puente que les decía en India, que ya está abierto y está, de hecho, ya operando, que es un espectáculo. Que obviamente a los ingenieros estructuristas nos pone muy nerviosos ver esas geometrías tan agresivas, pero precisamente el monitoreo estructural nos da toda la confianza de saber si todo lo que se planteó en el diseño es lo que realmente está sucediendo y si no hay algo que esté mal, ¿no? Y créanme, pasa que puede haber alguna que otra cosa que se pueda ir detallando en el proceso, ¿no? No ha sido el caso en este proyecto, pero hemos tenido proyectos donde a lo mejor esperaban que oscilara, no sé, les puedo decir, había un puente que teníamos en China que su oscilación acumulada de movimiento en un año tendría que ser como de 10 kilómetros, y en realidad, y bueno, y empezamos a ver, nos llamaban porque nuestras juntas que teníamos por ahí, unas juntas de dilatación y apoyos, estaban presentando daños significativos. Y bueno, nosotros se nos hizo raro porque, bueno, tenía como, no sé, 4 o 5 años la estructura, y bueno, estaban echando la culpa de que estaban mal hechos, ¿no? Entonces digo, no, es que realmente no creemos que esté mal porque pues, lo hacemos bien. Y lo que les ofrecimos fue nosotros mismos instalar un monitoreo durante un año y confirmamos que en lugar de estarse moviendo la estructura a 10 kilómetros, estaba moviendo 80 kilómetros al año. Entonces, la oscilación no era nada que ver con lo que realmente estaba pasando en la vida real, de lo que tenían ellos en diseño. Y es hasta que instalamos el monitoreo que nos dimos cuenta de ese nivel de oscilación. Y obvio, estaba demandando prácticamente un caso extremo para todos esos elementos. Eso se puede saber, obviamente, con este tipo de elementos. Bueno, pasando al caso de hoy, un caso muy sencillo, como les decía, está en Suiza. Es un puente que tiene una historia curiosa. Entiendo que el puente estuvo construido, un puente ya muy antiguo, que se fue reemplazado hace ya varios años, si mal no recuerdo, algo así como en 2003 o 2004. Se reemplazó por el puente que ven ahorita, es un puente muy lindo, pero tuvo en 2005 un problema grave, que fue solamente no inundación, pero obviamente una demanda en el río que cruza, muy alta, y se dieron cuenta que la altura no era la adecuada para poder librar el río como tal. Entonces hubo un impacto fuerte del agua, en fin, se dieron cuenta de esos detalles y les tocó levantar la estructura. Y te los voy a mostrar unas imágenes. Pero vamos a entrar al siguiente. Pero todo esto está básicamente, es un estudio ya relativamente de casi 10 años que presentamos hace tiempo. Yo, muy honestamente les digo, yo no fui parte de este equipo. Lo presento porque es un caso interesante que me tocó presentar en este congreso en Cancún, por situaciones de la vida, pero que curiosamente está realizado por un profesor de la Universidad de British Columbia, Thomas Tanner. Por si tienen, obviamente, todo el gusto de poderlo contactar para más detalle, les podemos también pasar el artículo completo para que le den una buena revisada. Pero obviamente fue una colaboración con Magueva, más que yo meterme al tema de la investigación como tal, porque no me corresponde. Sí quiero meterme un poquito al tema de los dispositivos que se utilizaron para remoto, cuál fue el objetivo y cómo se dio la conclusión básicamente de lo que se esperaba. Entonces fue este estudio que se hizo. Básicamente pueden ver un poquito de qué vamos a hablar ahorita, pero en principio, bueno, hablando de los puentes, ustedes saben, los puentes se han utilizado, no es el que estamos hablando ahorita, este es un ejemplo. Los puentes de madera, y si nos remontamos sobre todo a los tiempos en Asia, mi tesis de licenciatura fue precisamente sobre puentes, y hablaba mucho del origen de los puentes, y hablaba de los puentes japoneses, que por ejemplo, no sé, hace cientos y cientos de años ya teníamos puentes de madera impecables, y siguen impecables al día de hoy. Con muy poco mantenimiento, se mantienen de manera excelente. Y eso nos habla de las propiedades de la madera como un material para este tipo de cosas. Tiene muchísimas ventajas en cuanto a capacidad, en fin, cosas que ustedes ya han platicado muy probablemente en las diferentes sesiones que han tenido. Y eso hace que siga siendo un material muy utilizado en países, obviamente en Europa y demás,
pero que sobre todo, por ejemplo, inclusive en México, donde no se usa mucho, pero tenemos muchísima madera, podría tener un potencial bastante interesante y que permite estructuras más sencillas, más ligeras, más económicas, más sustentables, que también es una palabra que tenemos que traer mucho a colación cuando hablamos de madera. Y claramente es algo que es importante tener en cuenta a la hora de usarla. Entonces, el tema es que sí hay vulnerabilidades en cuanto al uso de la madera y uno de ellas es obviamente el tema de la charla de hoy, que es la humedad. Es bueno, ¿qué pasa con la humedad? Que sabemos que la humedad puede ser bastante dañina para la estructura y de ahí la importancia de saber dónde estamos en ese sentido en cada puente, ¿no? Entonces, básicamente, también como un principio, ustedes saben, las estructuras de madera sufren nuevamente por condiciones climáticas y demás un cambio natural dependiendo de condiciones como el aire y sus condiciones de servicio, donde están constantemente cambiando su contenido de humedad. Y obviamente hay un nivel donde no podemos superar ese contenido de humedad porque empezamos ya a degradar de manera significativa la estructura, no nada más en términos de propiedades, sino de riesgos adicionales como la aparición de hongos y otros temas que pudieran también degradar más rápidamente la función de la estructura, ¿no? Entonces, obviamente podemos tener cambios en las dimensiones de los elementos estructurales, podemos tener diferencias ya importantes en la capacidad, en la resistencia y en la rigidez de la estructura. Y obviamente lo que les comentaba, podemos tener ya niveles de humedad que nos empiecen a generar problemas de ataques, en este caso de hongos, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden ver unas imágenes de lo que el puente anterior precisamente presentaba, algunos casos en ese sentido. Entonces hay que cuidar mucho este tipo de temas porque muchos de ellos probablemente inclusive sea difícil después de una inspección visual o poderlos percibir o poderlos claramente identificar o ver cuál es el nivel de daño interno. De ahí la importancia que tengamos sistemas que nos permitan ver hacia adentro de manera profunda y de manera precisa cuál es el nivel de daño para tener una idea muy clara, lo cual, insisto, es difícil si no tenemos un sistema ya más complejo. Y lo mismo, si hablamos de un sistema en sitio donde vamos y hacemos la medición, pues a lo mejor vamos a tener una medición exacta de ese momento, pero ya hablamos de la variabilidad de esa humedad durante el periodo de tiempo. Entonces, quizá vamos ese día y nos puede ir muy bien, y a lo mejor 2 semanas después está en una condición terrible. De ahí la importancia de tener una foto con un periodo mucho más largo. Hablando de este proyecto en particular, las preguntas eran claras, era qué tan fácil es instalar este tipo de sistemas en puentes de madera, es accesible o no, y eso que estábamos hablando en ese tiempo de Suiza, que Suiza no tiene tanto problema en acceder a esas tecnologías como a veces en Latinoamérica sí, pero insisto, ya eso cambió afortunadamente. Pero qué tan confiables también puede ser ese tipo de tecnologías para tener la tranquilidad de saber si la estructura está operativa o no operativa. Yo les puedo decir de entrada, sabiendo cómo normalmente hacemos las inspecciones de estructuras como los puentes, normalmente la inspección con cualquier tipo de sensor y dispositivos va a ser mucho más confiable que la inspección visual que hacemos en la mayoría de los casos, que tiene siempre sus retos y sus limitaciones, ¿no? Ahora, la posibilidad de transferir este tipo de información de manera remota, también qué tan confiable es, qué tan inmediata puede ser. En ese tiempo era 2011, insisto, ha cambiado muchísimo la tecnología y había todavía ciertas dudas que no tenían esa certidumbre. Hoy en día es mucho más fácil asegurarlo, pero finalmente es uno de los temas de la investigación. Y entender finalmente cómo durante todo un periodo, en este caso el periodo definido fue de un año, cómo durante un año ese contenido de humedad en el puente variaba. Y realmente si había un momento donde había que preocuparse del nivel de humedad de la estructura para saber precisamente si había que tener una medida correctiva para eso. Ahora, todo eso surgió, bueno, finalmente es qué diferencias, bueno, lo que les comentaba, qué diferencias ha generado ya ese contenido de humedad y finalmente qué diferencias en dimensiones de esta estructura en particular también ha generado ese cambio de humedad. Y en este particular caso, creo que este es el puente anterior, en este caso en particular, todo surgió porque después de, precisamente como les decía, de haberse dado cuenta que estaban un poquito bajos en términos del claro que le estaban dando al río, tuvieron que levantar literalmente la estructura para poder darle mayor capacidad y evitar el riesgo de que hubiera obviamente un bloqueo y que por ende le tuviera daño. Eso lo hicieron y bueno, se reemplazó ese puente que ven por ahí, que era más bien viejo, y lo pueden ver. Eso se reemplazó por el nuevo. Ahí pueden ver ya cómo se empezó a trabajar con el nuevo. Aquí ya eran, de hecho, las labores de preparación para la nueva estructura que reemplazó precisamente la antigua. Aquí el tema, y lo van a ver un poquito cómo ya se va haciendo ya cuando estaba la estructura, se estaba haciendo el levantamiento para darle mayor claro al puente.
Pero aquí el tema es que después de haber hecho esas labores de levantamiento y asegurar que ya no había un problema de obstrucción en el río y demás, la gente del ayuntamiento de donde está ubicado este puente que se llama Obermatt, comenzaron a ver algunas manchas raras en la madera, en varias partes del puente, y se comenzaron a preocupar. Entonces, obviamente se pusieron nerviosos, querían estar seguros de qué estaba pasando, y de ahí surgió el interés en contactar a las instituciones que son parte de esta investigación, que en este caso es bueno, recuerdo de Berna, y también en conjunto con la Universidad de British Columbia en Canadá, y comenzaron a preparar precisamente la estrategia, en ese momento ya junto con Mayeva, en cómo empezar a analizar la condición del puente para saber si esas manchas de humedad eran realmente un problema o no. Como una referencia, y poner un poquito más cómo es la estructura como tal, cuando se estaba montando. Como una referencia, este es un puente ya de tráfico, no es un puente peatonal, es un puente de tráfico. Importante, aquí les puedo decir, está diseñado para cargas de hasta 40 toneladas y tiene es Suiza, no es un lugar así no es Ciudad de México, vaya, que tiene un poquito de tráfico más intenso, pero sí tiene un aforo de 2.400 vehículos por día, lo cual pues ya es una carga importante, y que obviamente, y la velocidad a la que considera máxima sobre el puente ya es de 50 kilómetros por hora. Entonces, un puente de buenas características, como pueden ver ahí el tipo de estructura que es. Ahí ven un poquito la losa, precisamente también cómo se estaba instalando ya después del proceso de ajuste de la altura. Y bueno, ahí pueden ver ya cuando quedó levantada la estructura, de donde estaba realmente, se fue instalando, ¿no? Pero ese es el puente de madera que estamos hablando el día de hoy. Muy simple, no es como los otros puentes que les mostraba, pero no importa. O sea, la función sigue siendo exactamente la misma. La importancia para la sociedad alrededor de este puente sigue siendo exactamente la misma. Y hoy, como les decía, es mucho más accesible y más fácil poder tener este entendimiento de qué pasa con esas estructuras. Y en este caso, siendo una alarma, que fue simplemente una cuestión visual de ver unas manchas en la madera, era importante ver si estas manchas representaban un daño interno en lo que fue la estructura. Bueno, ahí este es un poco del sistema de hecho de levantamiento. Esto no es muy tallado y pueden verlo cómo se veía por fuera, por arriba, perdón. Les digo, no es un megapuente, nada por el estilo, pero es un caso muy bonito y que francamente Latinoamérica podría tener muchísimos de estos y quizá no los tenemos tanto como se debiera, pero son sistemas muy sustentables y muy amigables y que pueden resolver muchas de las realidades que tenemos en nuestros diferentes países. ¿No? Pueden ver la imagen, ahí se pueden ver ya cuando estaba precisamente ya bien ubicada, como pueden ver se levantó, después ya todo lo que fue la calzada y demás también se niveló para dar esa nueva altura que era importante alcanzar para asegurarnos de que no hubiera un bloqueo de la corriente. Ahí pueden ver los elementos estructurales, todo es en madera, obviamente es laminada y demás. Esa es la condición en la que está. Sabemos también que hoy estamos hablando de Suiza, que es una zona que tiene un clima, no de los peores obviamente en Europa, pero sí tienen obviamente una presencia importante de nieve y demás durante el invierno y unos cambios importantes de temperatura a lo largo del año. De ahí la importancia nuevamente de medir en todo momento cuál es la demanda real en términos de humedad para cada uno de los elementos estructurales. Y aquí, bueno, la solución, ahí pueden ver un poquito cómo es la sección del puente y dónde se instalaron precisamente los diferentes sensores. Ahí los pueden ver en inglés, básicamente los HF y los HT son los que representan, bueno, sobre todo el HF, perdón, son los que representan la humedad. Es donde están insertados esto. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de cómo son. Son literalmente unos tornillos, vaya. Con toda confianza en el artículo van a poder ver el detalle de qué tipo de fabricante, ese tipo de sensores y demás. Pero ese tipo de estrategia que ven aquí es obviamente la ubicación de cada uno de los sensores. Es muy importante si vamos a medir humedad, no nada más entender cuál es la humedad interna, hay que entender cuál es la temperatura interna de la madera también, hay que entender cuál es la humedad externa, en este caso el air humidity, la temperatura ambiente también es importante, sobre todo en lugares donde el cambio es tan fuerte, y obviamente otros tipos de mediciones, en este caso hablamos ya de profundidad, les hablaba mucho de qué tan adentro podemos entrar en la madera para precisamente percibir ese daño y esa potencial humedad que estuviera generando algún problema, poderla percibir desde muy dentro del elemento estructural y no solamente de manera superficial. Esta fue el monitoreo. No es un tema costoso, no es un tema complejo tampoco de hacer, aunque pudiera parecer, es completamente justificable para una estructura de este tipo. Ahí pueden ver un poquito ya cómo se ve la estructura por la parte de abajo instalada. Este es el tipo de sensores, la foto no es la mejor, ahorita van a verlo en una mejor, pero es un tornillo tal cual, no tiene una apariencia diferente, tiene una, llamamos rondana aislante, ahí la pueden ver ya instalados. Para que vean un poquito la profundidad, va cambiando obviamente dependiendo de la necesidad del proyecto,
para que ese tornillo precisamente penetre y con esa penetración nos pueda dar la información. Y cada uno de ellos es un sensor. Entonces, si volvemos a la imagen que les mostré antes, ahí pueden darse cuenta dónde precisamente iban los sensores que teníamos para esa humedad. Y son relativamente muy sencillos de instalar, la parte del cableado tampoco es compleja. Ahí pueden ver algunos de los sistemas que tenemos precisamente para la integración de los sensores a lo que llamamos la unidad de procesamiento central. Es un aparato ya viejo, ¿eh? Porque estamos hablando de 2011, hoy hay sistemas mucho más avanzados y económicos. Ahí pueden ver, la teníamos bien escondidita porque no falta el vandalismo que suceda. Creo que no sé si les mostré aquí. Sí, o sea, como pueden notar, hay retos y aunque cuida mucho el puente, están preocupados por la humedad, no falta quien se pone a pintar ahí las cosillas y ponen sus marcas. Entonces, riesgos de vandalismo también siempre hay en este tipo de estructuras y a veces los chicos, sobre todo, a veces ni entendiendo la implicación de eso, pueden ver algún aparatito o un cable y lo jalan nada más por las ganas de hacerlo. Entonces, es muy importante poder ocultar ese tipo de sistemas, sobre todo la cajita en este caso. Esta cajita que ven por aquí es la unidad de procesamiento central, que tiene que estar bien oculta porque es ahí donde está el cerebro de todo el sistema de monitoreo. Y ahí es donde está todo el sistema de conexión remota a través de red satelital o de red inalámbrica o la celular, la que se tenga en ese sistema. En este caso, si mal no recuerdo, celular. Ahí pueden ver precisamente el proceso de calibración cuando se hace todo lo que es la instalación del sistema, el setup, se definen frecuencias de medición, se definen características de todo el sistema. Esto se va a hacer una vez y nada más. No se vuelve a hacer en en este caso en todo el año que fue el monitoreo de esta estructura. Y es muy importante tener la confianza de que el sistema remoto va a ser totalmente confiable durante el periodo de medición. Les hablaba yo aquí de un año, les hablaba en otros puentes por ejemplo, de 14 años o más. Es importante entonces tener claro cuánto va a ser ese periodo para tenerlo bien identificado, ¿no? Finalmente pueden ver un poquito cómo es en ese tiempo, cómo era el dashboard, que le llamamos nosotros, que es donde podemos ver cada uno de los sensores y nos podemos meter en cada sensor, podemos poner, así como buscamos aviones para buscar, cuando buscábamos aviones, cuando se podía volar. Aquí podemos ver, le ponemos una fecha en específico, quiero saber qué pasó en esa semana o qué pasó en ese mes, se pone y claramente nos indica ahí ya la diferente correlación que existe entre humedad, entre temperatura, entre cada uno de los diferentes sensores. Esa información es oro, aquí no me voy a meter un poquito a hacer tanto el análisis de la misma, pero esa información en este caso, como conclusión se los puedo decir, pueden ver un poquito también ese tipo de, toda su información ya más resumida. Básicamente ahí lo que se comprobó básicamente primero es que era un sistema confiable, era un sistema remoto que durante el año no presentó ningún problema de falla, ningún retraso de información, tuvieron acceso a tiempo real siempre de qué pasaba con la estructura. Permite obviamente también conocer que no haya ninguna deficiencia en ningún elemento. Después de ese año de monitoreo, la batería tampoco fue un problema, porque en algún momento también se preocupaban, ¿qué fue con batería? Entonces decían, bueno, ¿y si aguanta o no aguanta? No tuvieron ningún reto en ese sentido. La manera de acceder a la información de la humedad fue sumamente sencilla, no es algo complejo, como les decía, esa es una prioridad que a nivel de industria tenemos que tener, no tiene que ser un experto para entender qué pasa. Además de que hay muchos sistemas de reportes y demás para generar, pero ustedes muy rápidamente entran a ver la información y van a ver que, por ejemplo, el nivel de humedad se presenta particularmente en una condición de temperatura, en una condición del año y demás. Y lo más importante, van a notar que el nivel de humedad no sobrepasa el porcentaje que se tenga definido máximo de humedad que ya pueda entrar en problemas con la madera. Ahí pueden ver un poquito, las medidas que se tienen son consistentes en cuanto al contenido de humedad y no dieron ninguna señal de que se estuvieran excediendo de la capacidad que un elemento como ese tendría. ¿Qué quiere decir? Que la preocupación inicial por la que se inició todo esto, que eran las manchas en la madera, no era un tema por el que habría que preocuparse porque no era estructural y no era un tema de ya de humedad importante dentro de los elementos estructurales. Es una foto ahí de cómo estaban encargando ya del puente anterior, cómo estaban precisamente, hablamos de sustentabilidad, este tipo de estructuras al tener madera, pues algo que podemos trabajar muy bien y que no está más en comunión con el material. Entonces, por parte de la presentación, eso sería todo. Era nada más contarles un poquito este caso, que podemos replicar muchísimo en Latinoamérica en muchos casos, y que quería que explicara un poquito dónde está la tecnología y qué es lo que hacemos con eso, ¿no? Entonces, si me permiten, antes de pasar ya a las preguntas, en caso de que las haya, quiero también contarles, por ahí Matías les comentó que estamos obviamente apoyados por la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural y de Puentes, AIAPSE. Es una asociación ya que tiene 90 años de existencia. Matías es particularmente uno de los miembros más activos y con más energía que tenemos en la asociación y nos da siempre mucho gusto que nos invite a participar en este tipo de eventos.
Y bueno, la realidad de cuando fundamos esta asociación, bueno, yo no estaba obviamente, pero cuando la fundaron, eh, era muy diferente a lo que, más ahora que nunca, ¿no? Era muy diferente a lo que teníamos hoy, ¿no? Tanto en vestimenta, ahora ya ni nos podemos juntar así, ¿no? Eh, ellos también venían 10 años antes de haber tenido algo parecido, así que probablemente todos ellos lo vieron en la primera, con este tema de la gripe española. Pero bueno, los orígenes de la asociación vienen precisamente en el 29 se funda como tal, es una asociación ya con muchísimo tiempo. Es una asociación que y yo tengo ya un poquito más de 10 años de pertenecer. Yo me integré a la asociación desde que estaba estudiando en Japón, pero tenemos la fortuna de tener miembros de 90 diferentes países, incluido Chile, donde tenemos un grupo nacional precisamente liderado por Matías. Y en esta asociación obviamente nos encanta la diversidad que tenemos gente de todo el mundo y estamos invitando obviamente a que cada vez se unan más gente. La realidad es que Latinoamérica ha estado un poquito lejana a la asociación por varios retos, sobre todo un tema de idioma y sobre todo un tema económico, porque muchos de los eventos son en Europa o en Asia, Norteamérica. Bueno, en Latinoamérica, sobre todo antes no era tan fácil movernos. Pero la idea con este tipo de eventos como el día de hoy es precisamente que la asociación también nos acerque más y más a la región, a Latinoamérica, y podamos desarrollar e intercambiar conocimientos a nivel mundial, no nada más entendiendo que queremos aprender de otros países en el mundo, sino también tenemos mucho que enseñar a otros países en el mundo. Y esa interacción y ese intercambio de conocimientos a nivel de ingeniería estructural es lo que hace precisamente el objetivo fundamental de IAPSE, y por eso estamos en esto. En IAPSE organizamos eventos a nivel mundial, tenemos generalmente 3 eventos grandes del año, aunque ya cada vez tenemos más eventos. Nos golpeó muchísimo el tema de COVID, obviamente todo esto que ven ustedes en la pantalla, que eran 3 eventos de este año, ya se cambiaron. De hecho, Polonia es en octubre, Nueva Zelanda, que va a ser en septiembre, va a ser en febrero, y Seúl va a ser en noviembre, si mal no recuerdo, pero ya todo es en línea, 100% en línea, lo cual está siendo una realidad para todos nosotros. Y bueno, aquí estamos con todos ustedes en esa realidad. Pero sí, obviamente fue un cambio importante que tenemos que también adaptarnos y sobrellevar y superar. También una cosa muy importante que es aquí donde también podemos hacer mucho énfasis en las publicaciones. Tenemos una revista indexada que tiene bastante prestigio, con un factor de impacto y demás, y generamos muchísimas publicaciones. De hecho, hay publicaciones específicas para madera. Por aquí no la tengo, pero los invito a que se metan a la página para conocer la información. Por allá ya lo tenemos, reportes técnicos y libros que hablan específicamente de temas muy particulares como madera o como construcción en cristal. En fin, cualquier tipo de tema que pueda ser interesante. La asociación trabaja todos los materiales, trabaja todos los sistemas, en fin, se aplica todo. Además de publicar, también tenemos algo que nos da mucho orgullo, que son los premios a nivel internacional. Los premios de IAPSE tienen muchísimo prestigio. De hecho, damos premios a personas, obviamente individuos. Por ejemplo, damos un premio que se llama el Mérito en Ingeniería Estructural, que es como toda una carrera de un ingeniero estructural. Obviamente se le hace un homenaje con este premio. Tenemos premios de estructuras, tenemos premios de diferentes tipos. Lo que nos da mucho orgullo y humildemente les muestro, y que nos hace obviamente sentirnos muy orgullosos de esto, es que, por ejemplo, en términos de rankings internacionales, por ponerse un ejemplo, este es el ranking de Shanghai, que tiene bastante prestigio. Para los rankings internacionales de las universidades es muy importante qué premios tienen, ¿no? Y lo interesante aquí es que, por ejemplo, este ranking considera como el único premio con la reputación suficiente para entrar en las listas de premios que dan puntos a la hora del ranking, al que da la Asociación Internacional, la IAPSE en este caso, al que le llamamos al mérito en ingeniería estructural. Lo equiparan obviamente a un tipo Fields Medal en matemáticas o un premio Nobel de física o de química. El único que tienen registrado equivalente sería el de nuestra asociación, y en general lo definen como ingeniería civil, ni siquiera como ingeniería estructural. Entonces eso a nosotros nos llena de muchísimo orgullo que se considere de esa manera, y también obviamente nos comprometa que el proceso de asignación de premios y los jurados y demás cada vez sea obviamente más estricto, y que también cada vez tengamos más candidatos para este tipo de premios, ¿eh? Entonces tenemos esa parte. Los eventos, ahí pueden ver algunas imágenes. Tenemos eventos, como les decía, por todo el mundo. Tuvimos en 2017 en Vancouver, luego 18 en Malasia, pues Francia, estuvimos en Portugal a principios del año pasado. Tuvimos también ya uno, que es parte precisamente de lo que estamos haciendo con los grupos nacionales en Latinoamérica, incluidos los grupos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, obviamente, Colombia. Estamos tratando de traer la asociación más cerca a nosotros, entonces ya no tenemos que ir hasta Malasia para tener un evento de ese nivel, sino podemos ya traerlos a México. Y este tipo de eventos, insisto, como el día de hoy, es lo que empezamos a motivar para que se haga más y más y poder tener este intercambio. Bueno, Nueva York fue en 2019.
La asociación, básicamente el organismo que la dirige es el comité ejecutivo, del cual tengo el honor de ser parte como vicepresidente. Entonces nos reunimos normalmente en cada uno de los eventos. Y bueno, la última foto, esa fue nuestra última reunión que iba a ser en Polonia, y pues ya no, ya fue aquí en mi casa, ¿no? Entonces ya cambió la realidad, pero bueno, hay que adaptarse y hay que entender que lo primero es lo primero. Y en este caso la salud es el comité ejecutivo que se reúne 2 veces al año para precisamente manejar. A mí me encantan las fotos porque se ve la diversidad precisamente de la asociación. Y honestamente aquí con todos ustedes, para mí es un honor que como latinoamericano y como hispanohablante me hayan considerado para el vicepresidente. Es la primera vez también que alguien de habla hispana es vicepresidente. Habían tenido un brasileño vicepresidente. Y bueno, lo que comentaba Matías obviamente de la juventud, ya no soy tan joven, pero para como normalmente escogen a los vicepresidentes, todavía califico como joven. Eh, y bueno, finalmente la organización no se puede mover 2 veces al año. Entonces hay un comité administrativo un poquito más pequeño, que también tuve el honor de que me eligieran el año pasado miembro de este comité, donde está nuestro presidente, el profesor Yao Yun-Gin, que es el presidente de AYAPS en este momento, y estamos con otros colegas, somos parte del comité administrativo, que ya manejamos la asociación un poquito más del día a día. Hay un comité ejecutivo, hay un grupo administrativo, son empleados que trabajan en Suiza, la sede está en Suiza de la asociación, y Chepo y Tiepo tiene un equipo de alrededor de 8 personas que son las que manejan básicamente el día a día de la asociación. Nosotros somos honoríficos, somos por amor al arte, pero un poquito esa es la asociación y se la quería contar porque obviamente hay me imagino que interés ahora que han visto a YAPS en este evento y que hemos sido parte de esta organización. Quería contarles un poquito de dónde venimos para entrar ya un poquito más en detalle con Matías sobre la asociación y qué más podemos hacer y qué más tenemos planeado hacer en los próximos meses, ¿no? Si les interesa, con toda confianza nos pueden contactar a Matías, a mí, y obviamente pueden ir a la página y conocer más de la asociación, conocer qué ofrece, cuáles son los beneficios de ser parte de esto. Desde mi punto de vista, que tengo un tiempo aquí, sobre todo la posibilidad de formar parte de grupos técnicos para mí es de lo más importante. Y créanme, hay muchos grupos técnicos ya operando, pero también se pueden desarrollar nuevos grupos técnicos si ustedes quieren. No hay ninguna restricción. Si hay un grupo de profesionales del mismo país o de diferentes países que quieren montar un equipo, por ejemplo, en este caso, un comité técnico específico de puentes de madera, se puede montar un comité técnico y se puede desarrollar y pueden tener obviamente interacción con muchísima gente alrededor del mundo y que también tenga una experiencia que compartir en cuanto a ese tipo de estructuras, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería presentar. Matías, muchísimas gracias. Enrique, gracias de verdad por todo y aquí estoy al orden para cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, muy interesante, tanto desde la perspectiva del monitoreo, en términos generales, como también el caso puntual. Y creo que has dado un poco en el clavo de lo que nosotros queremos motivar, particularmente en Chile, en el desarrollo de estos temas del puentes de madera, pero que tengan no solamente una categoría de emergencia, como son a la fecha, sino que tengan también esos aspectos de sustentabilidad, también estética y capacidad resistente, ¿no? En orden al tiempo, si te parece bien, hay una consulta que nos escribe aquí Enrique, a ver si nos puedes un poco comentar, y quiero complementarlo también con algo adicional. Nos dice que, Enrique nos dice, en Chile se usan los silohigrómetros manuales que se insertan en la madera. ¿Se usan también en México? Creo que el sistema que propone es muy útil cuando las piezas de madera no son muy accesibles para los inspectores. Yo quiero agregar a eso, desde el punto de vista no solamente de la instrumentación, sino que del mechanical outfitting, de los equipos que acompañan a los puentes de madera. ¿Qué has podido ver tú con la experiencia o qué recomendarías en general para puentes de madera en relación a juntas, aparatos de apoyo, entre otros? Es muy buena pregunta. Y sí, precisamente no me metí mucho a ese tema, pero efectivamente y vaya, y ese fue el origen por lo que la empresa comenzó a meterse en monitoreo. En México, cuando está en la punta de México, no se usa mucho. Podría decir que prácticamente hay muy poco. Les puedo decir que Europa y Asia son los países donde más se está trabajando, sobre todo hablando específicamente de temas de madera. Aquí la esencia y muchos de los sistemas de monitoreo que tenemos vienen inclusive contratados por la autoridad, precisamente para que este sistema de inspección y que la persona vaya y haga la inspección con sistemas ya un poco más manuales y demás no sea una necesidad, sino que haya la confiabilidad en el sistema para no tener que estar haciendo ese tipo de visitas que no nada más son, primero, es complejo, pero segundo, como bien lo dice Matías, muchas veces la misma complejidad de la estructura hace que esos elementos estén de difícil acceso o de difícil alcance. Y de ahí la importancia de que un sistema sea confiable para no tener que preocuparse en precisamente tener una accesibilidad importante durante todo el ciclo de vida, que puede ser muchos años de esa estructura.
Pero en cuanto a los sistemas, por ejemplo, pueden ver, los sistemas que tenemos ahí eran relativamente sencillos. Tampoco es que hayan avanzado mucho en cuanto a humedad, específicamente, pero sí hay ya obviamente avances importantes que no soy tan conocedor de esos temas, pero que con gusto podríamos darles información si me mandan un correo con toda la confianza, y les pasamos la información de qué es lo que tenemos, por ejemplo, como estado del arte hoy en día en estructuras ya de aplicación a nivel internacional, lo que me imagino yo va a ser más en Europa que en otro lado, pero lo podríamos revisar. Perfecto, Carlos. Mira, se suma una pregunta. Sí. Nicolás Orellana, además de felicitar por la presentación, comenta que a nivel estructural, ¿qué otro tipo de Gracias. sensores se podrían aplicar para monitorear puentes de madera? ¿Algo, por ejemplo, de formaciones de viga? ¿O qué otro? Totalmente. No, en realidad todo, o sea, tiene mucho que ver insisto, con lo que les hablamos de la estrategia de qué es la preocupación. Es natural, por ejemplo, les puedo decir, la primera preocupación que tenemos en la mayoría de estructuras de ese tipo es el incremento de cargas vivas que tenemos durante la vida útil de la estructura. Entonces, normalmente, obviamente, lo que le llamamos las strain gauge, que son ya para esfuerzos y deflexiones y rotaciones y demás, son completamente factibles para este tipo de estructuras. Obviamente el tema de la humedad, que ya lo platicamos, pero yo pensaría que en este caso hablaríamos de las strain gauges, que son básicamente los esfuerzos precisamente para las deflexiones, la humedad, toda la cuestión atmosférica para entender su ambiente. Y en realidad no hay límite más allá de lo que necesite la estructura. Si hay una preocupación particular en cuanto a resistencias o en cuanto a rigideces, también hay manera de hacerlo. Por ejemplo, también, eso te lo comenté ahorita que lo tocabas, Matías, tiene que ver con eso. Nosotros al dedicarnos a hacer juntas de dilatación y apoyos para puentes, es natural que sean dispositivos que sean, pero candidatos geniales para estar instrumentados, porque nos permiten ser termómetros adicionales de qué está pasando con la estructura. Entonces, qué tanto se está expandiendo, qué tanto se está contrayendo, cuál es su vibración, cuáles son sus condiciones de servicio y sus condiciones cuando están en demandas más fuertes. Entonces, en realidad el límite no está definido ni por el material, o sea, en puente de madera casi se podría poner de todo, pero lo mismo, la idea es hacer una estrategia para que no se acabe o entre en un sistema demasiado robusto, sino muy puntual en la necesidad, ¿no? Pero en realidad no hay una limitación como tal para el tipo de sensor que pudiéramos tener. Perfecto, Carlos, muchas gracias. ¿Te parece? Bueno, ya dado el tiempo no nos queda mucho, es solamente hacer algunos comentarios respecto al tema de IAPSE. Creo que desde el punto de vista de bueno, la representación aquí en Chile, queremos dejar establecido aquí la invitación a participar, particularmente en el caso del tema de madera, y ahí agradecemos, Carlos, tu apoyo. Probablemente en las próximas 2 semanas vamos a tener una reunión de IAPSE Latinoamérica. Claro. Por lo tanto, quienes estén interesados aquí o sepan de personas que estén interesadas en el tema de la madera, agradecemos también que nos comenten para ver si podemos formar una masa crítica y tener adicionalmente de la coordinación interna que tenemos como PUCB y SEC, aportar también desde la perspectiva de IAPSE. Así que, Carlos, te agradezco primeramente por tu charla, por la presentación que nos has dado y también a dar a conocer la asociación en la cual estás participando tan activamente. Y si me permites y me permites compartir la pantalla, Con mucho gusto, ¿no? me gustaría mostrar una actividad que también estamos realizando con IAPSE, que es, bueno, ya estamos muy encima, es un diplomado en infraestructura vial, que comenzamos este 2 de octubre, obviamente todavía está habilitado, que organizamos como Católica Valparaíso, pero que también IAPSE nos está apoyando, además de otras instituciones, y donde ahí ustedes pueden ver, vamos a tener diferentes módulos y en particular queremos contar, lo estamos ahora conversando con Enrique, por lo menos un par de presentaciones sobre el tema de la madera, no solamente en puentes, sino que también en obras menores, en tema incluso patrimonial, porque esto también está Claro. bajo nuestra cátedra UNESCO. Así que, digo, nuestra cátedra UNESCO, que es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que ahí hay otra invitación a seguir colaborando en conjuntos. Carlos, solo para cerrar, solamente agradecer tu participación y a todos los presentes y dejarlos a todos cordialmente invitados a nuestra última charla de nuestro ciclo webinar,
que va, no se equivoquen, no es el próximo 7 de septiembre, sino que ahora va a ser el próximo 5 de octubre, nuestra charla que había quedado pendiente del ingeniero Paul Gilham de Westerwood Structure, que nos hablará de puentes modulares en madera, y con eso daríamos por terminado nuestro ciclo webinar. Así que con ello, nuevamente agradecer a todos los participantes la confianza, y muchos de ellos que hemos visto que nos han podido seguir en todo este ciclo. Así que, Carlos, Enrique, de parte de la universidad, agradecerles su participación. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes y felicidades por este gran evento y sigan con todas esas ganas. Muchísimas gracias. Listo. Gracias a todos. Muy Chao. bien. Que Gracias, estén muy bien Enrique. todos. Buena tarde y a la orden, ¿no? Nos vemos. Hasta ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.